dinero, logramos una buena alicuota, logramos un gran fondo con una buena participación en cuanto al porcentaje de la realización, pero bueno, la realidad del país cambió, se nos fue la renta petrolero y me encantó un concepto, creo que te lo dije a ti, José. Bueno, el país cambió, pero fíjate que reiterado es esto, que regresamos y nos encontramos aquí, bienvenidos todos, a resolver el tema de una manera plural, democrática, participativa, en función de logros gremiales. Y un logro gremial extraordinario es que ahora nos reunimos, se nos queda poco y nos queda corto el Fomprocine, pero ahora tenemos que buscar otra opción económica. Pero quiero destacar que es cuando se nos acaba el dinero, entonces se reactiva la actividad gremial. Y pienso que, bueno, los gremios han resistido. No, es que es particular, cuando tú ves cómo la participación de los gremios en función de sus reivindicaciones mermó en la medida de que se resolvió el problema económico. No, es una interpretación mía y válida, pero es que es importante manejarnos sobre situaciones reales que nos permiten entender cómo nos movilizamos, por qué y en qué dinámica. En todo caso, bueno, me alegra muchísimo este evento para aclararnos e impulsar de una manera lo más positivo la realización y la producción del cine. Bueno, continuamos, por favor. Nos faltan dos temas, que es el de Henry con respecto al RIEF, y después, bueno, sí, creo que es importante una ronda de preguntas y respuestas y poder... Yo, en función de la hora, pues pediría disculpas por no tocar un tema que también consideramos dentro de las digamos, todo esto que estamos conversando acá son intentos de búsqueda de una posibilidad de un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la producción cinematográfica y a toda la actividad cinematográfica se refiere, ¿no? Hay varios avances que hacer. Ibermedia, de concretarse en la cancelación de esos compromisos, es un paso. Y básicamente porque ese dinero, ese gasto ya se ha causado. Es decir, el SENAC ha pagado ese dinero, solo que falta la voluntad para que ese pago llegue a donde tiene que llegar. Múltiples son las excusas, múltiples son las circunstancias, pero el hecho es que no hemos podido contar con ese fondo en corto plazo. Igualmente, esta situación que arroja el informe de los peritos nos ubica dentro de un contexto al cual tenemos que buscar y darle soluciones. El artículo 57, que se aplicó en algún momento, ojo, pero se hizo de una manera muy particular con 3 proyectos y muy específica con 3 proyectos. Esos 3 proyectos pudieron llegar allí, 2 con el 57, 1 con el 59, y pudieron tener aportes privados a su financiación por la vía del SENAC, pero en el momento en que se iba a hacer el proceso de certificación de esos aportes, comenzaron a surgir inconvenientes porque en el momento preciso el CENIAT emitió una interpretación que hizo que este proceso se detuviera, ¿no? Si bien estos proyectos pudieron hacerlo, el resto de los proyectos que podían optar a través de esa historia, estamos hablando ya de casi 10 años, no han podido aplicarse esos artículos porque no había esa correlación. Eso comienza a existir a partir de las modificaciones que se hacen a la ley del impuesto sobre la renta en 2014 y 2015, y a partir de ese momento, y a partir de la consulta que tuvimos en esa reunión, ya comienza a abrirse la posibilidad de que eso tenga lugar. Eso también es una posibilidad en este momento para la búsqueda de recursos. También existe la posibilidad grande, y las disculpas iban precisamente porque no puedo detallarlo, que es la activación de la Film Commission y de los fondos regionales. Estos dos elementos requieren una explicación bastante larga, en el sentido de que la Film Commission es un organismo promotor de la posibilidad de inversión en el país, de hacer que el país sea un destino fílmico para inversores y productores en el mundo entero, y para también tratar de conseguir la posibilidad de mercadear mejor nuestros productos cinematográficos, ¿no? Que tengamos una posibilidad de incluso a través de sistemas de promoción de la exportación poder obtener recursos de los productos que ya hemos hecho y los que tenemos por hacer. Paralelamente a eso, los fondos regionales también serían una posibilidad de activar en las regiones, porque
nos encontramos con que la actividad cinematográfica se centra mucho en Caracas, ciertamente, y que cuando hacemos una producción en el interior, bien sea en Mérida, en Maracaibo, que han sido los centros de producción, digamos, un poco más grandes en relación con el resto del país, estos centros de producción también han tenido la limitante de que no han podido acudir a los particulares que actúan en la región y que pueden proveerle de recursos. Y recursos quiere decir no solo dinero, los cachitos de los desayunos también sirven. Y ese tipo de cosas le sea reconocida a ese inversor, ¿no? Que es lo importante, es decir, el inversor también, el donante, el donante se transforma en un inversor. Y eso es importante comenzarlo a manejar como una posibilidad más de producción, ¿no? Entonces luego tenemos que viene otra serie de ideas que tenemos que aplicar, pero que no tenemos una resolución rápida por la vía de la ley. Y es entonces que nos vamos a la posibilidad de reformar el RIEF, que es el instrumento que nos permite rápidamente llegar a ciertas conclusiones o a ciertas posibilidades, no solo de buscar la posibilidad de buscar más recursos, sino también cambiar el sistema que tenemos actualmente de producción. Henry, explica qué es el RIEF para los que no saben. Gracias. El RIEF es el Reglamento Interno de Estímulo y a la producción, estímulo y fomento a la producción cinematográfica, a la creación y la producción cinematográfica. Es que las dos C siempre se ruido ahí. Para eso, pues, se creó una comisión, se designó una comisión, mejor dicho, que comienza a trabajar a partir de mañana. En esa comisión están dos miembros del comité ejecutivo, que en este caso era Guido González y yo. Está por la ANAC, fue designado Rafael Estraga, por el SENAC se designó a Priscila Guía, que es la consultora jurídica del Ministerio de la Cultura, pero creo que va a venir alguien en su sustitución. Y ¿qué más? Me falta uno. La Cámara. Y por la Cámara está Pablo Merlini. Imagínate quién se me olvidó, ¿no? El gran Paolo está en esa comisión. Esa comisión tiene como trabajo precisamente definir el nuevo reglamento sobre el cual se basarían los concursos del SENAC. El trabajo es bastante grande, es delicado, y pienso que a partir de la discusión que tengamos mañana, nosotros deberíamos abrir un correo en el cual aceptaríamos sugerencias y propuestas en función de cómo enrumbar mejor esta actividad y esta tarea. Concurso de financiamiento. Sí, básicamente esto, vamos a decirles que este reglamento permite que se establezcan las condiciones de financiamiento de todos los concursos que hace el SENAC, pero adicionalmente hay cosas que están contempladas en la ley, contempladas en el reglamento de ley, pero que no tienen una expresión operativa, que las puede incorporar el reglamento. Es por eso que allí vamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, definir funciones y planteamientos en torno a la convocatoria permanente y establecer un calendario fijo. ¿Qué significa eso? El reglamento tiene como premisa que es una convocatoria permanente, es decir, que tú en cualquier momento del año puedes meter tu proyecto y si tienes que sustanciar ese expediente o si tienes que hacer reparos, pues lo puedes hacer en cualquier momento del año. Eso en teoría es fabuloso. El tema es que se establecieron también la posibilidad de tener hasta cuatro cortes al año, pero la práctica es que no se ha cumplido con esa posibilidad. Hemos tenido por lo general un solo corte al año y muchas veces incluso precario, es decir, que llega a final de año y se solapa con otro. Entonces, digamos que no hemos tenido la posibilidad de medir bien ese hecho de que esas convocatorias se cierran de esa forma, y eso ha ocasionado que haya retrasos muchas veces, tanto en la respuesta a los concursantes y tanto en el montaje de los proyectos, y además retrasa mucho los procesos.
en los cuales se involucra el SENAC. Entonces, la idea de esto es tratar de establecer, o mejor dicho, la propuesta sobre la cual nosotros queremos trabajar es que se trate de establecer fechas fijas y que tengas la posibilidad de tener 2 cortes al año, pero que sean fijos. Es decir, que ustedes sepan que el 31 de julio se cierra el asunto para meter tu largometraje y que el 1 de enero se cierra el otro corte para meter tu largometraje. Y en el intermedio tú puedes subsanar las observaciones que recibas y estos reparos pueden ser considerados en el momento en que se cierre la convocatoria. Media hora, okay. Esto lo hacemos tanto para una vía para los largometrajes y en otro segmento para los cortometrajes. También podríamos redefinir la estructura de trabajo de las comisiones de estudio de proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente nombramos una comisión de estudio de proyectos que está integrada por 7 personas y 7 suplentes de esas 7 personas. En la práctica hemos tenido muchos proyectos que estudiar y se fusionan las 2 comisiones de estudio de proyectos para poder estudiar la cantidad de proyectos que se dan. Pero eso, si regularizamos la posibilidad de que haya dos cortes, también hacemos que haya una cantidad menor de proyectos por consideración, por fecha de consideración. Y esto también haría que las comisiones puedan tener un trabajo divergente. ¿Qué quiere decir eso? Que unas comisiones efectivamente se dediquen a la lectura y calificación de los proyectos y la otra parte de la comisión a la certificación y a los reparos. Y eso sí nos permitiría que permanentemente estuviésemos trabajando en función de que los proyectos puedan llegar rápidamente a su nivel de producción. Eso para abreviar los plazos, ¿no? En la aplicación de banda para la consideración financiera de los proyectos. Okay. En la consideración de banda para las consideraciones financieras de los proyectos de largometraje, eso tiene que ver con lo que expuso la Comisión de Peritos en el sentido de que podíamos establecer precisamente las consideraciones sobre qué tipo de película o qué tipo de proyectos estamos sometiendo a la consideración, si estaría ubicado dentro de un segmento u otro. En el caso de... la relación del SENAC en relación al proyecto, por eso supuesto, es más importante. y cómo se asociaría el SENAC con esos proyectos. Claro. Porque significaría que para uno podría tener un tipo de aportes y para otro tipo de aportes. Redefinir modalidades y condiciones de financiamiento. Eso tiene que ver con el hecho de que el SENAC, por ejemplo, en este momento establece asociación financiera y establece subsidio. Es decir, todo el monto que recibe el SENAC, la mitad es por asociación financiera y la mitad es por subsidio en el caso de financiamiento de proyectos. 25. El 25, pero pagas el 25%. El 25%. Y también toda la proporción que reglamenta el hecho de que el costo promedio, que el SENAC aporte el 30% del costo promedio de producción. Entonces, al redefinir la figura del costo promedio, ya tenemos que ir hacia lo que hacen todos los países de Latinoamérica, que es que establecen un solo subsidio en función de una apreciación que hacen en el instante en que se van a considerar los proyectos. Es decir, si el SENAC dice que en este momento puede aportar a los proyectos $5.000, eso será lo que va a aportar, ¿no? A esta banda, $3.000 a esta banda, $2.000 a esta banda. Por decir una cifra, si no lo tomen como que sea así. Incentivo a la producción independiente, es decir, esto es un detalle, un dato, o mejor dicho, esto es una modalidad que establece la ley y que establece el reglamento, pero no está especificado cómo funciona. Es decir, los incentivos son una forma que permite que cuando tú produces una película y esta película va a exhibición o va al circuito de festivales, puede obtener beneficios adicionales traducidos en dinero para inversión en cuanto a la calidad. Es decir, si una película gana un festival tipo A, tiene un tipo de incentivo. Si gana un festival tipo B o C, gana un tipo de incentivo. Es decir, Cannes es un festival tipo A, Venecia es un festival tipo A, y eso precisamente categoriza un tipo de inversión. Igualmente en taquilla.
que es darte puntos adicionales para tu retorno de taquilla en función de la cantidad de espectadores que asisten a tu película. Es un poco para incentivar a que las películas puedan llevar más espectadores al cine y que precisamente se haga el esfuerzo en eso. Teníamos en algún ensayo, en algún momento que se inició el trabajo, un primer acercamiento era que si la película podía tener más de 50.000 espectadores, más de 100.000 espectadores. Consolidación de la inversión de los recursos del Estado, eso tiene que ver con los aportes que pueden hacerse por la vía de las diferentes instancias, no solo de la plataforma del cine, sino también de otras participaciones conexas del Estado, tipo turismo, tipo finanzas y cualquier otro ministerio. Actualizar los criterios de la modalidad de desarrollo de proyectos. Eso tiene que ver precisamente con que varios de los criterios que se utilizan para esa modalidad están en desuso, ¿no? Redefinir el esquema de participación de la inversión del SENAC, liquidación en taquilla, retorno de la inversión. Es decir, eso tiene que ver con el hecho mismo de que al redefinir cuál es el aporte del SENAC, allí hay una modificación. Y sobre todo que también esos tiempos hay que abreviarlos. ¿Por qué? Porque esencialmente en este momento, si el dinero no lo usamos rápidamente, se nos pudre en las manos. Es decir, el valor del dinero se pierde a una velocidad considerable. Y cuando nosotros tenemos un proyecto que va a taquilla, el resultado de esa taquilla lo estamos recibiendo 3 meses después. Y eso es una pérdida. Entonces esos tiempos hay que precisamente abreviarlos, ¿no? Y de alguna forma lo tendríamos que consultar y conseguir. Crear modalidades de coparticipación con otros fondos audiovisuales con destino a otros medios y ventanas de exhibición. Es decir, tenemos que pensar que también tenemos que salir de la ventana cinematográfica y comenzar a trabajar con otras posibilidades de exhibición que tengan los proyectos o con proyectos que vayan destinados a una ventana específica de exhibición. Eso lo debemos considerar dentro de este reglamento, porque es el reglamento que debemos elaborar para los próximos 10 años. Y en eso tenemos que ser prospectivos, tenemos que visualizar la posibilidad de que se integren los medios y que los medios y que otros medios puedan tener un crecimiento superlativo y que podamos conseguir otros medios de inversión incluso. Porque en los teléfonos celulares, por ejemplo, que lo dice todo el mundo y todo el mundo lo utiliza, terminan siendo hoy día un elemento mediático importante y tendremos que buscarnos la posibilidad de que en ese mismo reglamento podamos destinar una posibilidad de desarrollo de proyectos para esos medios. Promover la inversión extranjera en coproducciones, establecer procesos de certificación. ¿Qué es esto? ¿Y por qué le estamos poniendo allí? Cuando ustedes entregan el concurso de desarrollo de guiones, ustedes entregan posteriormente ese guión y alguien lo tiene que certificar no solo que está escrito en los modelos y en términos correctos y que por favor tengan la menor cantidad de errores ortográficos posibles, sino que también le dé incluso la posibilidad de una certificación de calidad, porque eso es importante para que posteriormente ese trabajo no se pierda y no se quede en una gaveta. Es importante para que ese proyecto pueda tener incluso la posibilidad de andar de forma independiente. Entonces, la labor nuestra creo que en ese sentido tiene que ser fructífera, provechosa y prospectiva. En el caso de la configuración del trabajo de las comisiones de estudio de proyectos, bueno, ya como les dije ese ejemplo de tratar de que las comisiones trabajen y que trabajen en 2 vías. Y sobre todo, esa consideración debe tener lugar en estos días, porque las condiciones que tenemos dentro del SENAC son bien particulares, bien delicadas e incluso preocupantes en algunos casos. En el caso de desarrollo cinematográfico, en este momento tenemos muy poco personal trabajando, producto de que precisamente el SENAC no es una entidad competitiva como muchas entidades del gobierno en este momento debido a los bajos sueldos que pagan. Y lamentablemente estamos perdiendo gente que ha costado mucho formarla, que han tenido un tiempo formándose allí, que han tenido una relación con nosotros, los productores, de una u otra manera, que conocen los proyectos. Esa gente la hemos estado perdiendo. Y lamentablemente pues tenemos que buscar la manera de sustentar ese trabajo que ya no tenemos como apoyo. Entonces, es allí donde precisamente estas comisiones pueden comenzar a tener
una labor más importante en el sentido de apoyar ese trabajo que venía haciendo la unidad de desarrollo del proyecto. Bueno, Gracias. llegué. Bueno, para cerrar un poco esta parte, me toca a mí, soy el coordinador del Foro del Cine Venezolano y no voy a ser muy largo para que tengamos oportunidad de escuchar a algunos de ustedes que todo el que puedan tener. El Foro del Cine, de alguna manera, los que no lo conocen, pues es una organización o una red de organizaciones donde están 11 asociaciones y gremios que lo conforman y que desde el año 2014 hasta esta fecha hemos estado de una manera permanente funcionando y analizando las situaciones y los distintos escenarios, dando respuestas. Fundamentalmente porque el concepto que hemos tenido siempre en la comunidad cinematográfica, más que de buscar reivindicaciones, es la búsqueda de las fórmulas mejores para la incidencia política, para que nosotros podamos incidir en las políticas públicas cinematográficas, para que podamos adelantarnos inclusive en las visiones que pueda tener la burocracia, y no lo nombro en términos peyorativos, sino la instancia gubernamental con la cual uno se tiene que entender, de alguna manera poder incidir en esas políticas y hacer que funcionen a favor de lo que consideramos en la comunidad cinematográfica es lo más conveniente para el cine venezolano. Eso es lo que hemos hecho en este tiempo, a pesar de las circunstancias, porque hay otra característica fundamental, ya no de lo que puede ser el foro, sino de lo que es la comunidad, que es que tenemos una característica de poder lograr de alguna manera ponernos de acuerdo en función del cine nacional, poder trabajar en función de que a pesar de las diferencias que podamos tener de intereses por una parte o de posiciones ideológicas políticas, poder tener acuerdos para hacer que avance el cine venezolano. En este momento estamos en una coyuntura que muchas de las cosas que estamos hablando hoy a lo mejor no van a funcionar en los próximos días. Hay cosas que van cambiando. Por ejemplo, nosotros estábamos hasta hace poco, entre los papeles que habíamos trabajado, estábamos trabajando en función de un sistema, digamos, especial de lo que es la parte, digamos, del sistema cambiario para ser atendida las necesidades que tenía el cine. Sin embargo, la resolución reciente de que la ley de ilícitos cambiarios se elimina en su parte de penalización, hace que eso ya lo que estábamos pidiendo no nos funcione. Entonces, bueno, eso lo estamos descartando de las conversaciones en este momento. ¿Qué sucede? Que posiblemente con las medidas que está tomando el gobierno en términos económicos, varias cosas pueden cambiar en el panorama. La discusión misma que tenía ahorita el Gato en referencia a la fórmula de cálculo del dólar puede cambiar si se unifica el dólar, por ejemplo, que puede ser alguna medida que se tome en los próximos tiempos, o algunas otras cosas que pueden suceder. Entonces eso nos hace que tengamos que tener permanentemente los mecanismos de consulta, de participación, y una de las cosas fundamentales a la cual quiero referirme para cerrar, que lo que nos da fuerza para poder tener incidencia política es la organización. Lo dijo y lo reconoció el ministro en la reunión de la semana pasada, que se encontraba con una fuerza de alguna manera en el área cinematográfica que no la veía en otros aspectos o en otros terrenos. Lo han reconocido en términos de que nosotros estamos organizados para pedir que se cumplan las cosas que hemos de alguna manera conquistado, para defender la ley de cine como la tenemos, para defender el principio fundamental de esa ley, que es la defensa del cine venezolano en términos de su pluralidad, su creatividad, su libertad de expresión, que podamos tener participación en las instancias de decisión, que podamos tener una participación que, a pesar de que a esto le cuesta entender eso de la diferencia entre el gobierno y el Estado, que nosotros somos el Estado porque somos la sociedad civil organizada que funciona para entenderse, y es lo que de alguna manera se ha desvirtuado acerca de lo que es la democracia participativa, es decir, la posibilidad de que nosotros podamos incidir en esas políticas públicas. Pero una cosa que es fundamental, y me alegra mucho la asistencia hoy de una cantidad de jóvenes que no conocen de que todo eso que existe hoy es producto de muchos años de lucha, de muchos años de moverse en función de lograr estas conquistas, y que tenemos que seguir adelante. Pero yo los llamo a que participen en los gremios, y en aquellos que no están organizados hay que organizarlos. Si ojalá podamos tener nuevamente a los críticos, tener a los exhibidores, tener a los distribuidores, tener a los cineclubes, tener a todas las organizaciones que en algún momento llegaron a lograr, por ejemplo, la ley de cine en sus primeras instancias, y que podamos tener una red y un tejido social tan fuerte que haga que podamos seguir avanzando con el cine venezolano. Bienvenidos todos a
actividad. Y bueno, vamos a abrir un poco el derecho de palabra para el testigo que tenga. Sí, una cosa, tenemos 30 minutos para dejar la sala. Entonces vamos a abrir el derecho de palabra, por favor, intervenciones breves, 1 minuto máximo. Por aquí está Diana, después Antonio y el compañero allá arriba, Mauricio, ¿no? Bueno, me parece súper importante todo lo que ustedes han dado con información, porque el problema que tenemos en Venezuela es que las informaciones no se difunden, y realmente cuando uno tiene que hacer un presupuesto es súper difícil saber cuánto cuesta algo. Quisiera saber, en función del informe que ustedes han dado, el último informe, ¿cuándo el SENAC va a actualizar esa información y los aportes que van a dar para el guión y el documental y la ficción? Y esos $800, supuestamente, ¿a qué equivaldrían en bolívares devaluados? Gracias. Fíjate, la Comisión de Peritos cumplió su periodo de ejercicio recientemente con la entrega del último informe. Ya esa información la tiene el SENAC y lo tienen los gremios, que son el SENAC. La tiene el SENAC a nivel, digamos, gubernamental, entendiendo la diferencia claramente entre Estado y Gobierno, que está clarísimo, somos el Estado, no somos el Gobierno, y ellos dispondrán de esa información de la manera que ellos decidan disponer. El tema de los 800, 500 o 1 millón creo que se resuelve con la última tabla. Creo que es muy fácil expresarnos en términos de aporte y en términos de costo promedio si nos referimos en bolívares, TICON, remesa y paralelo. ¿Sí? Entonces, digamos, la pelota está al lado del SENAC. Muy bien. La instancia para eso es el comité ejecutivo. Sí. Y son ellos los encargados, y ese comité ejecutivo tiene una representatividad de todos los gremios. Pidiendo que publiquen la tabla que Esa última, la de los... la de honorario, será. Son 3 tablas en realidad, son 3 tablas. Sí, porque la gente me quiere matar. ¿Cuál? La de la remesa. Tú decías, perdón, en tu pregunta tenía otra parte, ¿no? No, es lo de el aporte del SENAC, porque yo tengo una ayuda a la escritura de guión, pero los 3 millones de bolívares que es para escribir un guión, Sí. Bueno, parece un desayuno. Ahí yo tengo que decirte algo. Café. En algún momento llegó la información de cuánto podía, digamos, en el momento que tú firmaste o conseguiste No, yo no he firmado no has firmado todavía, No, claro. no quiero firmar todavía. Menos mal que lo firmado. No, no quiero. Pero en el momento en que se publicó esa información, en el momento en que se aprobó el proyecto y se notificó, se estableció cuál era el monto que eso tenía. En este instante existe una reconsideración, puesto que muchos de los, digamos, tanto los aportes mensuales que debe tener el SENAC para cubrir su presupuesto, como los aportes excedentarios, que son producto de todo el dinero que se obtiene del fondo de fomento, del Fonprocine, una vez se ha superado la meta de recaudación del año, estos fondos se han ido ingresando al SENAC en sucesivas consideraciones, ¿no? Y eso en este momento tiene un monto que obviamente es mucho mayor que el que tenía en el momento en que esa circunstancia no se verificó. Ahora bien, ¿qué es lo que se está haciendo ahora debido a la emergencia en la cual estamos? A la necesidad de que los proyectos puedan rápidamente acceder a sus recursos. Es considerar cada uno de los concursos a los cuales el SENAC les va a aportar dinero. En ese sentido, digamos que se está revisando ese monto no va a ser 3 millones ya, va a ser mucho más, y tampoco es que va a ser mucho más, vamos a estar claros, es decir, hay un monto que de acuerdo precisamente a esa reunión que tendremos en breve, eso esperamos, vamos a establecer precisamente los montos para ese caso, por ejemplo, esa franja que es el desarrollo de un guión, luego para cortometrajes, luego para Los documentales, que no sabemos. los documentales, pero ya ahí entra una consideración particular que en este momento va a ser diferente a lo que se ha considerado hasta ahora, que hemos propuesto que se estudien, que se reúnan los proponentes de los proyectos con el comité ejecutivo más desarrollo cinematográfico para exponer
cuál es su situación. Y cuál es su situación implica que si ellos están rodando, han rodado, están listos para rodar, tienen aportes suficientes como para comenzar a rodar en breve, o si prefieren optar por un desarrollo de proyectos que les permita conseguir o buscar recursos suficientes como para producir. Es decir, tenemos que hacer otra labor de reingeniería en función de los recursos que existen en este instante y programar que incluso 2 nuevos excedentes que deben entrar este año implicaría que también entrarían recursos adicionales para eso, pero en otro momento, lo cual nos permitiría decirle a los proyectos, vamos a programar que en el próximo corte tu proyecto pueda obtener esos recursos. ¿Ves? Entonces, de esa manera podemos establecer una política de aporte efectivo a los proyectos en este instante. Ok, vamos a seguir con el derecho.